Desde las alturas, el cielo parecía infinito. Pero para muchos jóvenes alemanes, ese cielo se convirtió en una trampa sin salida. En un instante, lo que debía ser un vuelo de entrenamiento, una patrulla de rutina o una gloriosa misión de combate, se transformaba en una caída en picada hacia la muerte. No por culpa del enemigo, no por una bala perdida, sino por el mismo avión que juraron dominar, el Messerschmitt Bf-109. Durante décadas, la historia oficial nos vendió una imagen heroica de este caza. Un titán de la ingeniería alemana, ágil, veloz, mortal. El símbolo alado de la Luftwaffe. Pero esa historia es solo la mitad del relato. Hay otra cara, más oscura, más brutal. Una verdad incómoda que se oculta entre los homenajes a sus pilotos más famosos y los listados de victorias aéreas. El Bf-109 no solo derribó enemigos, también asesinó a sus propios pilotos. ¿Qué pasaría si te dijera que miles murieron sin siquiera entrar en combate? ¿Que muchos jamás llegaron a ver al enemigo? ¿Y que todo eso se pudo evitar? Esa es la grieta que vamos a abrir. Porque el Bf-109 fue, sin duda, un arma revolucionaria, pero también fue una máquina implacable con los inexpertos, una pesadilla para los novatos y un verdugo silencioso en los campos de entrenamiento alemanes. Y si crees que esta historia no te afecta porque es cosa del pasado, tal vez te convenga seguir escuchando. Porque lo que vas a descubrir aquí no es solo un capítulo técnico de la Segunda Guerra Mundial. Es una advertencia eterna sobre las consecuencias de ignorar la fragilidad humana en nombre de la eficiencia. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Ahora, cierra la escotilla, ajusta el arnés, y prepárate para un descenso turbulento en los rincones más incómodos de la historia aérea alemana. Lo que estás a punto de conocer no está en los libros de honor, sino en los archivos de tragedias que muchos prefirieron enterrar. Este podría ser el único vuelo del que no quieras regresar, pero del que saldrás sabiendo mucho más que cuando despegaste. El Messerschmitt Bf-109 no nació en medio de una guerra. Nació en medio de una obsesión. En 1934, la recién empoderada Luftwaffe buscaba una joya para coronar su resurrección. Un caza monoplaza que combinara velocidad, maniobrabilidad y fuego letal. El encargo no era menor. Hitler ya tenía su vista puesta en el cielo, y quería que Alemania no solo se levantara del Tratado de Versalles, quería que lo hiciera volando más alto que nadie. La competencia para diseñar el nuevo caza se abrió oficialmente ese mismo año. Entre los candidatos estaban nombres reconocidos como Heinkel, Arado y Focke-Wulf. Pero uno destacó, no solo por su propuesta, sino por la arrogancia de su creador, Willy Messerschmitt. Él no era simplemente un ingeniero. Era un visionario convencido de que la ligereza, la velocidad y la eficiencia aerodinámica eran más importantes que cualquier otra cosa. Y eso fue exactamente lo que ofreció. Un diseño afilado, compacto, radicalmente moderno. El prototipo del Bf-109 voló por primera vez el 29 de mayo de 1935, usando un motor británico Rolls-Royce Kestrel, ya que los motores alemanes aún no estaban listos. Aquella imagen, un caza alemán en pleno ascenso propulsado por el corazón de un futuro enemigo, parecía un detalle irónico, pero también un presagio. El Messerschmitt era rápido, extremadamente rápido. Su perfil delgado, su tren de aterrizaje retráctil, su ala baja y su fuselaje limpio eran un salto adelante en la tecnología de combate. Pero no todo lo que brilla en la pista reluce en el campo de batalla. El diseño ganador fue aprobado para producción como Bf-109A, y en pocos años evolucionó a múltiples variantes, B, C, D, hasta llegar a la E-1000, la que debutaría en la Guerra Civil Española con la Legión Cóndor. Allí, frente a los obsoletos Polikarpov soviéticos, el 109 demostró su valor. Fue la estrella del espectáculo, y también el campo de pruebas de una cruel realidad. Los informes secretos de la Legión Cóndor no solo hablaban de sus victorias. También mencionaban problemas de manejo en despegue, aterrizajes erráticos, y accidentes fatales entre pilotos novatos. ¿La razón? El tren de aterrizaje estrecho, montado en las alas. Esa configuración, pensada para ahorrar peso y permitir un perfil más angosto, hacía que el avión fuera inestable en tierra,
especialmente en pistas irregulares. Cualquier error mínimo en el timón, cualquier ráfaga de viento lateral, podía volcar el avión. Y lo hacía, una y otra vez. Pero esa era una de muchas fallas ocultas bajo la elegancia del diseño. El Bf-109 tenía otra trampa, su cabina era muy angosta. El interior apenas ofrecía espacio para moverse, los controles estaban tan compactados que muchos pilotos lo comparaban con ponerse un traje de acero. La visibilidad desde el interior también era limitada. En tierra, el morro largo y elevado dificultaba ver al frente. En combate, esa falta de visión lateral o trasera resultaba letal. Para un piloto veterano, esto se compensaba con experiencia. Pero para los jóvenes reclutas de la Luftwaffe, significaba que el enemigo podía estar sobre ellos, y nunca lo verían venir. ¿Sabías que, entre 1939 y 1945, murieron más de 8,000 pilotos alemanes sin siquiera haber enfrentado al enemigo? Una cifra escalofriante. Al menos un 20% de esas muertes estuvieron relacionadas directa o indirectamente con el Bf-109. Según archivos de la Luftwaffe analizados tras la guerra, más de 1,500 pilotos perecieron por accidentes en tierra, despegues fallidos, aterrizajes forzosos, volcaduras, pérdidas de control a baja velocidad. Otros cientos murieron por no poder eyectarse tras una falla mecánica o un incendio. El 109 no tenía asiento eyectable. Los primeros modelos ni siquiera tenían una forma segura de abrir la cabina bajo presión o en picado. Y todo esto sucedía antes de llegar a las zonas de combate. ¿Cuántas vidas se habrían salvado si se hubiese priorizado la seguridad sobre la estética? Pero ahí estaba el dilema. Messerschmitt no diseñaba para el piloto promedio. Diseñaba para los ases. Su filosofía era brutalmente clara. Si el avión era difícil de dominar, entonces solo los mejores sobrevivirían. Para él, eso era una virtud. Claro, si logras dominarlo, puedes convertirte en leyenda. Decían algunos. Pero si no, no vivirás lo suficiente para contarlo. Susurraban otros. En este primer capítulo no solo hemos presenciado el nacimiento de un ícono, sino también la siembra de su maldición. Un diseño brillante, sí, pero despiadado. Un arma eficaz, pero con una factura demasiado alta. Y aunque el mundo aún no lo sabía, el Messerschmitt Bf-109 ya había empezado a matar, incluso antes de que la guerra estallara en Polonia. Y lo peor es que nadie pareció querer detenerlo. Muchos lo admiraban, otros lo temían, pero pocos sabían cómo domarlo. El Bf-109 no solo era un avión de combate, era una máquina que desafiaba a quien se atreviera a sentarse en su estrechísima cabina. Era ágil, sí, y veloz, pero como una fiera salvaje, podías volar con él, pero solo si antes lograbas no morir en el intento. La brillantez de su diseño estaba cargada de trampas ocultas que solo revelaban su verdadera cara cuando ya era demasiado tarde. El tren de aterrizaje del Bf-109 fue, desde el principio, una fuente inagotable de accidentes. Montado en las alas, con una disposición angosta y sin suficiente amortiguación lateral, se convirtió en una sentencia para los menos experimentados. Al despegar, bastaba una pequeña desviación, un viento lateral o una pisada asimétrica en el freno para que el avión se inclinara bruscamente, clavara una pala de la hélice en la pista y saliera volando de costado como un proyectil errático. Las consecuencias eran casi siempre las mismas: fuselajes destrozados, fuego instantáneo, y cadáveres calcinados entre los escombros. Durante la Batalla de Francia, entre mayo y junio de 1940, más de 140 Bf-109 fueron perdidos no por fuego enemigo, sino por accidentes de operación. La mayoría se estrellaron al aterrizar en pistas improvisadas, cubiertas de barro o con piedras que desestabilizaban el tren. Pilotos como el joven Lieutenant Hans Koiberg murieron antes siquiera de entrar en combate, en Reims, el 16 de mayo, cuando su Bf-109E1 se volcó al tocar tierra tras una misión de patrulla. El enemigo nunca lo vio, ni él al enemigo. Otro problema severo era la inestabilidad a baja velocidad. El Bf-109 tenía alas pequeñas y una alta carga alar. ¿Qué significa esto? Que necesitaba volar rápido para mantenerse en el aire con estabilidad. A velocidades bajas, especialmente en maniobras de aterrizaje o virajes cerrados durante combates a baja cota, el avión perdía sustentación y caía como un ladrillo. Y en combate, bajar la velocidad podía significar salvarse o matarse.
Esto hizo que muchos pilotos inexpertos entraran en pérdidas aerodinámicas, stall, durante los primeros vuelos. Especialmente durante la transición desde los entrenadores de hélice biplaza a un avión mucho más exigente y con una respuesta agresiva a los mandos. Imagínalo por un segundo, 19 años, primera misión, poca visibilidad, vibración en los mandos, y de pronto, el mundo gira sobre ti. Pero no estás entrenando. Estás cayendo. Y nadie puede ayudarte desde tierra. En comparación, el Spitfire británico, su principal rival, tenía tren retráctil más ancho, lo que ofrecía mayor estabilidad en pista, y alas elípticas más grandes, que daban mejor maniobrabilidad a bajas velocidades. También era más fácil de aterrizar, y más perdonador con los errores de los novatos. Y sin embargo, Alemania mantuvo el diseño del 109 casi intacto hasta el final de la guerra. Otra característica peligrosa del Bf 109 era la cabina cerrada y poco ergonómica. La visibilidad trasera era nula, especialmente en los modelos EIF. En un dogfight, esto significaba que el enemigo podía acercarse por la cola sin que el piloto tuviera la más mínima idea. La falta de visión generó incontables muertes por ataques sorpresa, especialmente cuando los aliados comenzaron a volar en formaciones de cobertura mutuamente defensiva. El Mustang P-51, por ejemplo, tenía una cabina tipo burbuja que ofrecía 360 grados de visibilidad. El 109, en cambio, encerraba al piloto en una cápsula angosta con puntos ciegos fatales. Y entonces llega la pregunta que incomoda: ¿por qué no lo cambiaron? ¿Por qué no rediseñaron el tren? ¿Por qué no ampliaron las alas? ¿Por qué no ofrecieron una versión más segura para los nuevos pilotos? La respuesta, aunque brutal, fue siempre la misma: eficiencia de producción. Alemania necesitaba más cazas, más rápido. Cambiar el diseño hubiera significado retrasos. Y en plena guerra, los números importaban más que las vidas. Es un avión que se pilota con respeto, y si no estás listo para respetarlo, te mata. Así lo resumió el as Walter Novotny, quien voló Bf 109 antes de pasar al Focke-Wulf 190. Incluso él, con más de 250 derribos, admitía que el 109 era un avión que no perdonaba errores. Entre 1941 y 1942, durante la Operación Barbarroja, más de 300 Bf 109 fueron perdidos por accidentes en tierra o fallos técnicos al intentar operar desde aeródromos fangosos o congelados. En Smolensk, en noviembre de 1941, murieron 5 pilotos en una sola semana al intentar despegar entre la nieve y el hielo. Uno de ellos fue el teniente Otto Gurin, cuyo tren colapsó al despegar y se estrelló contra un depósito de municiones. Su cuerpo nunca fue recuperado. ¿Y sabes lo más perturbador? Los informes no hablaban de fallos. Decían, incidentes normales por condiciones de pista. Como si fuera aceptable. Como si ya se hubiera asumido que ese avión traería muerte desde su diseño. El Bf 109 era un arma diseñada para los ases, no para la masa. Era una máquina de precisión sin espacio para el error humano. Si eras Galland, Harman, Barcorn o Marseille, el avión podía ser una extensión de tu cuerpo. Pero si no, era una ruleta rusa. Y sin embargo, cientos de jóvenes seguían subiéndose a él cada semana. ¿Por vocación? ¿Por patriotismo? ¿O simplemente porque nadie les había contado la verdad completa? Tal vez nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que el Messerschmitt Bf 109 no perdonaba la duda, ni la torpeza, ni el temor. Y por eso, aunque ganaba muchas batallas, también cobraba muchas vidas. Incluso antes de que esas vidas tuvieran una oportunidad real de pelear. El Messerschmitt Bf 109 tenía fama. Y no cualquier fama. Era admirado por su capacidad de trepar más rápido que la mayoría de sus enemigos, por su velocidad en línea recta, por su letal armamento. Pero también tenía otra reputación, mucho más temida, que se susurraba en los campos de entrenamiento alemanes como un secreto oscuro. Era un avión que no perdonaba a los novatos. El régimen nazi necesitaba pilotos. Muchos. El frente oriental los devoraba, el cielo sobre el Canal de la Mancha los abrasaba, y en África se perdían tan rápido como se enviaban. Para suplir esa demanda, la Luftwaffe redujo drásticamente el tiempo de formación de los nuevos reclutas. Lo que antes tomaba más de 200 horas de vuelo, se redujo a menos de 100. En los últimos años de la guerra, algunos jóvenes eran lanzados al frente con apenas 60 horas totales,
y menos de 10 en el Bf-109. Y eso, en una máquina que exigía precisión quirúrgica. Imagínalo por un segundo, te despiertas en una barraca helada, apenas tienes tiempo para desayunar. Te llaman por tu nombre. Hoy vuelas un Bf-109, un avión con hélice de paso variable, sin tren de aterrizaje ancho, sin asiento eyectable, sin margen de error. La pista está cubierta de nieve. No hay instructor contigo. Si algo falla, estás solo. Y fallaba. Los accidentes en entrenamiento se multiplicaron exponencialmente a partir de 1943. En la Escuela de Pilotos de Verneuchen, por ejemplo, se registraron 27 accidentes fatales en un solo mes al introducirse el Bf-109 G6 en la fase básica de entrenamiento. En Neubiberg, entre enero y marzo de 1944, se perdieron 46 aparatos y murieron 38 pilotos, sin un solo combate real. La mayoría de las muertes ocurrían durante el aterrizaje. El tren angosto seguía siendo un asesino silencioso. La falta de experiencia hacía que los nuevos pilotos bajaran con demasiada velocidad, o peor, con un ángulo erróneo. El Bf-109 tenía tendencia a botar contra la pista si no se alineaba perfectamente. Ese rebote podía provocar la pérdida de control, el colapso del tren, y una explosión. Otro asesino era el motor Daimler-Benz DB605, usado desde el modelo G. Aunque era potente, 1475 caballos, también era temperamental. El sistema de refrigeración líquida fallaba con facilidad en condiciones extremas, y un golpe leve en el radiador podía llevar a un sobrecalentamiento fulminante. Varios pilotos murieron por incendio del motor al despegar o por pérdida de potencia repentina en el ascenso. Uno de los casos más documentados fue el del aspirante a piloto Klaus Reberg, quien murió en noviembre de 1943 en Prusia Oriental cuando su motor explotó a 400 metros de altitud. La cabina se llenó de humo. Perdió el control y se estrelló cerca del bosque de Rominten. ¿Y sabes cuál fue la conclusión del informe técnico? Error del operador. Como si fuera culpa del chico que apenas sabía volar. Lo que el Bf-109 tenía de avanzado en diseño, lo tenía de cruel en manejo. Era un avión muy rápido, pero con poca tolerancia a errores. Su velocidad de aterrizaje era de más de 150 km por hora, más alta que otros cazas contemporáneos. Un Spitfire aterrizaba a 130 km por hora. Un Yak 3, incluso menos. Esa diferencia parecía pequeña sobre el papel, pero en la vida real era la línea entre el susto y el ataúd. Y había otro detalle que pocos mencionaban: el tren no solo era angosto, también no amortiguaba bien. En pistas de tierra, cualquier bache podía desbalancear el avión. El manual de mantenimiento indicaba revisiones constantes, pero la presión del frente hacía que muchas veces esas revisiones se omitieran. El resultado era obvio: despegues con vibraciones, aterrizajes con rebotes, y luego, explosión. No solo era el diseño, era el contexto. El Bf-109 era demasiado avión para un piloto novato, y sin embargo, el tercer Reich seguía lanzando adolescentes a su cabina. En 1944, el promedio de edad de un piloto nuevo era de 19 años. Muchos de ellos no sabían lo que era maniobrar bajo fuego. No tenían instinto, solo teoría. Pero el Bf-109 no era un avión que enseñaba. Era un avión que probaba. Y si fallabas la prueba, morías. Es como si te pusieran al volante de un auto de carreras a 300 km por hora sin darte clase de manejo, escribió años después el piloto Otto Astelm, sobreviviente de la escuela de vuelo de Stolpreith. ¿Y por qué no se cambió el avión? ¿Por qué no se creó una versión de entrenamiento segura? Esa es la pregunta que quema. Porque el alto mando creía que cualquier piloto que no pudiera adaptarse al 109 no merecía volar. Así de brutal, así de cínico. Pero claro, si lo dominabas, podías convertirte en un as, un héroe de los cielos, una leyenda de la propaganda nazi. Solo que había que sobrevivir, y no todos lo lograban. Muchos dicen que el Bf-109 era un avión brillante. Y lo era, pero también era un filtro de carne. Una máquina que separaba a los talentosos de los muertos. Y en ese filtro, miles quedaron atrapados. Silenciosamente, anónimamente, olvidados. El Messerschmitt Bf-109 era veloz. Tan veloz que, durante buena parte de la guerra, ningún avión enemigo podía igualarlo en ascenso.
Podía trepar a 5.000 metros en apenas 4 minutos y superar los 640 km por hora en picado. En los primeros años, esto lo convirtió en un predador temido. Pero lo que muchos no sabían era que esa velocidad no venía sin consecuencias. Porque para alcanzar esas cifras, se hicieron sacrificios. Y algunos de esos sacrificios, literalmente, mataban. Para mantener su ventaja de velocidad, el Bf-109 fue construido con alas más pequeñas que la media. Su envergadura era de solo 9,87 metros, y su superficie alar era de apenas 16,2 metros cuadrados. Comparado con un Spitfire, que tenía alas más amplias, 11,2 metros de envergadura y 22,5 metros cuadrados, el 109 era como una daga afilada, rápida y penetrante, pero difícil de controlar si no se blandía con precisión. Esa decisión de diseño le dio una alta carga alar, lo que lo hacía inestable a baja velocidad, y muy sensible a movimientos bruscos. ¿Por qué importa esto? Porque en combate real, no siempre se vuela a alta velocidad. A veces hay que frenar. A veces hay que maniobrar con precisión milimétrica. A veces, frenar es lo que te salva la vida. Y ahí estaba el dilema. El Bf-109 no perdonaba frenar. Muchos pilotos murieron intentando virar en combate a baja velocidad. En lugar de realizar una curva cerrada, el avión entraba en pérdida, stall, y caía. Si estaban cerca del suelo, como ocurría en el frente oriental o sobre Normandía, el impacto era inminente. Los aliados, al identificar esta debilidad, comenzaron a explotarla deliberadamente. Se mantenían volando bajo, obligaban a los cazas alemanes a entrar en maniobras lentas, y veían cómo el enemigo caía por su propio diseño. Un caso documentado ocurrió el 10 de julio de 1943, durante la ofensiva aliada en Sicilia. El joven piloto Horst Drexel, del Hackdesfader 53, fue interceptado por P-40 Warhawks. Intentó un giro cerrado a baja cota, pero su Bf-109 G6 entró en pérdida y se estrelló contra una colina rocosa. No recibió un solo disparo. El avión no lo mató con fuego, lo mató con física. La obsesión por la velocidad también llevó a que los diseñadores alemanes añadieran mejoras que no siempre resultaban beneficiosas. Uno de los cambios más criticados fue la introducción del Mülleraube, el carenado sobreelevado de la cabina en los modelos G tardíos y K, que buscaba ofrecer más espacio al piloto. Pero al hacerlo, aumentó la superficie frontal del avión y generó más resistencia, sin mejorar significativamente la visibilidad. Lo peor es que añadía peso, justo en un avión que ya iba al límite de su capacidad estructural. Otro factor importante fue el armamento. En los modelos posteriores como el Bf-109 G6, se instalaron cañones MG-131 de 13 mm sobre el motor y el cañón central MG-151/diagonal 20 de 20 mm disparando a través del eje de la hélice. Esta combinación lo hacía muy peligroso para los enemigos, pero también complicaba el mantenimiento, afectaba el balance del avión y reducía la visibilidad frontal debido a los carenados de las ametralladoras. Es decir, cuanto más potente lo hacían, más difícil era volarlo. Más peligroso era maniobrarlo. Más inestable era aterrizarlo. No tenías margen. Si lo tratabas como un Spitfire, estabas muerto, escribió Hans Werner Krauss, piloto veterano del Frente Oriental. Pero había otra trampa, uno que nunca se mencionaba en los folletos de propaganda. El Bf-109 era letal para los heridos. Muchos pilotos, al ser alcanzados en combate, intentaban regresar a base con el avión dañado. Pero el 109 era extremadamente difícil de aterrizar sin potencia completa. No tenía frenos hidráulicos eficaces ni sistemas de asistencia modernos. Si el tren fallaba, o una ala estaba dañada, el avión se inclinaba violentamente al tocar tierra. No había asiento eyectable. No había escape rápido. El resultado era que muchos pilotos que podrían haber sobrevivido, morían calcinados atrapados en la cabina. Entre 1942 y 1945, se documentaron más de 600 muertes por atrapamiento en cabina tras aterrizajes forzosos en Bf-109. Muchos aviones simplemente explotaban al tocar tierra. En el aeródromo de Debrecen, en Hungría, durante el invierno de 1944, las condiciones de hielo provocaron múltiples choques al aterrizar. El hielo cubría los frenos y muchos pilotos no lograban frenar a tiempo, saliéndose de la pista e impactando contra hangares o incluso contra otros aviones estacionados. ¿Y sabes lo más perverso? Nunca se rediseñó la cabina para facilitar la evacuación. Porque no era prioridad.
porque el diseño era suficiente, porque la muerte de un piloto no se consideraba falla, sino estadística. Mientras tanto, los aliados evolucionaban. El Mustang P-51 introdujo tanques de combustible autosellantes, cabina presurizada, y un fuselaje que facilitaba aterrizajes de emergencia. El Spitfire mejoró su tren y la protección del piloto. Incluso el soviético La-5, más rústico, ofrecía mejor visibilidad lateral. El Bf-109 seguía siendo casi el mismo. El avión más moderno del 1937 seguía volando en 1945. Pero el mundo ya había cambiado. Sí, el Bf-109 podía matar. Sí, podía trepar más rápido que nadie. Pero también podía fallarte en el momento en que más lo necesitabas. Y en una guerra, eso era la diferencia entre volver a casa, o que tu nombre desapareciera con el humo negro de tu tumba metálica. Pero claro, si todo salía bien, si todo estaba en orden, si eras uno de los buenos, entonces el 109 era tu mejor aliado. Tu espada del cielo. Pero si no, solo era el verdugo silencioso que esperaba una distracción, un error, o simplemente una mala pista. En la propaganda, los pilotos alemanes eran presentados como caballeros del aire, elegantes, valientes, casi míticos. La Luftwaffe los llamaba los guardianes del Reich, y el Bf-109 era su espada brillante. Pero esa imagen se desmorona cuando uno observa lo que realmente sucedía detrás de los hangares, en los entrenamientos acelerados, y en las pistas cubiertas de humo. Porque si algo quedó claro con el paso del tiempo, es que el Bf-109 fue responsable de la muerte de muchos más pilotos alemanes de lo que se quiere reconocer. Y no en combate, sino antes de llegar a él. Entre 1939 y 1945, al menos 5,453 pilotos de Bf-109 murieron fuera del combate directo, según registros combinados del Reichsluftfahrtministerium, RLM, la Luftwaffe y testimonios posteriores recogidos por historiadores como Jochen Prien y Kraiste Bergström. De ese total, más de 2,300 murieron en accidentes de entrenamiento. Un número escalofriante. Y si se suman los que murieron por fallas técnicas, problemas de mantenimiento, aterrizajes forzosos o explosiones tras impacto, la cifra supera los 3,700 muertos por causas no relacionadas con el enemigo. Uno de los focos más mortales fue el Frente Oriental. En el crudo invierno de 1941 a 1942, durante la campaña alrededor de Moscú, más de 150 Bf-109 fueron destruidos por accidentes durante despegues y aterrizajes en pistas congeladas o cubiertas de barro endurecido. El motor Daimler-Benz DB601 sufría congelamiento del radiador, lo que provocaba bloqueos repentinos en el sistema de refrigeración. Muchos pilotos no lograban despegar completamente antes de perder potencia, estrellándose al final de la pista. Algunos ni siquiera lograban salir de la nieve. En enero de 1942, en Vyazma, el piloto Dieter Lenz murió al intentar despegar cuando una ráfaga lateral lo hizo perder el control en plena aceleración. El tren derecho colapsó, la hélice golpeó la nieve congelada, y el avión se volcó. La cabina se incendió instantáneamente. No hubo forma de abrirla desde fuera. Testigos contaron que el fuego lo consumió en menos de 30 segundos. Y ese era otro problema. El Bf-109 tenía una cabina que, en condiciones extremas, se sellaba por presión, por deformación de la estructura o por bloqueo mecánico tras un impacto. Los ganchos de liberación rápida podían fallar, y sin asiento eyectable, que recién aparecería en los aviones aliados y en el Enkele 219 alemán, el piloto estaba literalmente atrapado. Imagínate estar herido, tal vez con un ala destruida, el motor fallando, intentando un aterrizaje forzoso con visibilidad nula, y saber que si algo sale mal, nadie podrá sacarte de ahí a tiempo. Ahora entiende que eso le pasó a cientos de jóvenes que nunca tuvieron oportunidad de disparar su primera bala. Otro patrón mortal fueron los choques entre aviones durante maniobras de formación. El Bf-109, con su visibilidad lateral y trasera reducida, era especialmente peligroso para vuelos cerrados. Muchos pilotos novatos, en intentos de alineación durante prácticas o vuelos de patrulla, terminaban colisionando con sus propios compañeros. En abril de 1943, en una base cerca de Lille, Francia, 4 Bf-109G2 se estrellaron en el aire durante un viraje conjunto. Los pilotos murieron instantáneamente. El informe técnico determinó,
falta de coordinación, visibilidad limitada, fatiga. Y es que otro factor invisible fue el agotamiento. La Luftwaffe, a medida que perdía territorios, comenzaba a replegar sus escuelas de vuelo. Muchos instructores eran enviados al frente, y los que quedaban debían formar a 3 o 4 veces más reclutas con la mitad del tiempo. Había pilotos que volaban 5 o 6 misiones de entrenamiento al día. El desgaste físico y psicológico era brutal. El Bf-109 requería reflejos precisos y una concentración absoluta. Pero en esas condiciones, el cuerpo comenzaba a fallar antes que el avión. Y entonces, la pregunta era inevitable. ¿Era el Bf-109 una máquina de combate o una fábrica de tumbas voladoras? Porque aunque muchos sobrevivieron, aunque los ases acumulaban victorias, la realidad es que por cada as como Harman, había decenas de pilotos jóvenes enterrados sin gloria. Claro, si lo dominas, puedes ser invencible, pero si no lo haces, no vivirás para contarlo. El tercer Reich sabía que la tasa de muertes era alta. Los registros lo prueban. Pero jamás se hizo una reestructuración profunda del sistema de entrenamiento. Y mucho menos del avión. Porque el piloto era considerado reemplazable. El avión, no. El resultado fue un ciclo de muerte silenciosa, sostenida, metódica. Jóvenes que soñaban con volar, y terminaban calcinados dentro de una cabina diseñada más para ganar guerras que para salvar vidas. Y tú, que ahora lo sabes, quizás te preguntes si realmente vale la pena llamar icónico a un avión que mató a los suyos con tanta eficacia como a sus enemigos. El Messerschmitt Bf-109 fue, sin lugar a dudas, el caza más producido de toda la Segunda Guerra Mundial. Con más de 33,984 unidades construidas, se convirtió en la espina dorsal de la Luftwaffe desde el primer día de la guerra hasta el último. Pero esa cifra, que en los libros brilla como un récord de eficiencia industrial, esconde una verdad incómoda. Muchos de esos aviones jamás dispararon una sola bala en combate. Porque sus pilotos murieron, antes de siquiera despegar del todo. Y esta vez, no es opinión. Es estadística. Durante la posguerra, investigadores como Heinz J. Novarra, y más tarde expertos occidentales con acceso a los archivos del Oberkommando der Luftwaffe, OKL, comenzaron a hacer cálculos. Lo que descubrieron fue perturbador. Por cada 2 Bf-109 derribados por enemigos, uno se perdía por accidente técnico, falla estructural o error humano derivado del diseño. Eso significa que casi el 33% de las pérdidas fueron autoinfligidas. En los años más críticos de la guerra, como 1943 y 1944, esa proporción empeoró. A medida que los pilotos entrenaban con menos horas, las condiciones en los aeródromos empeoraban y el avión seguía siendo igual de exigente. La tasa de mortalidad no combatiente aumentó hasta el 40% en algunos escuadrones de reemplazo. Y tú te preguntas, ¿cómo es que esto nunca se menciona en los homenajes a los ases del aire? Una de las cifras más escalofriantes proviene de los registros del JG-54, una de las unidades más famosas que operó Bf-109 en el frente oriental. Entre enero de 1942 y diciembre de 1943, el escuadrón perdió 289 aviones. Solo 134 fueron derribados por fuego enemigo. El resto fueron accidentes, errores de maniobra, fallas mecánicas y choques durante aterrizajes. Otro caso aún más dramático es el de las Erganzunsgruppen, unidades de entrenamiento avanzado, como la famosa escuela de vuelo en Fürstenfeldbruck. En 1944, de los 368 pilotos que iniciaron su formación en el Bf-109 ese año, solo 192 se graduaron con vida. Los demás murieron en accidentes, en colisiones, en incendios al aterrizar o simplemente desaparecieron en maniobras de prueba. Y aún más revelador es que, en muchos de estos casos, los informes no se clasificaban como muertes evitables. Se consideraban daños colaterales del esfuerzo bélico. Así de deshumanizado estaba el sistema. Claro, si lograbas terminar tu entrenamiento, si sobrevivías al avión, si te convertías en uno de los pocos que no cometió errores, podías ascender rápido, ser condecorado, incluso llegar a ser un as. Pero para eso primero tenías que vencer al enemigo más cruel, el mismo aparato que supuestamente debía llevarte a la gloria.
Y lo más perverso de todo es que el alto mando sabía perfectamente lo que pasaba. En un memorando fechado en octubre de 1943 y firmado por el general der Jagdflieger Adolf Galland, se advertía que el modelo G6 del Bf-109 presenta dificultades considerables de manejo para los pilotos inexpertos. Se requiere reconsiderar su asignación en escuadrones de reemplazo. ¿Y qué se hizo? Nada, porque cambiar el modelo habría retrasado la producción. Porque reentrenar a los pilotos exigía tiempo que no existía. Porque en la mentalidad nazi, el sacrificio era un precio aceptable por la eficiencia. Y entonces, los muertos se siguieron acumulando. No en campos de batalla, no en gloriosas peleas contra Spitfires o Mustangs, sino en el barro de los aeródromos, en los campos de entrenamiento, en el silencio de una pista congelada, cuando un tren colapsaba, cuando el motor estallaba, cuando la cabina no se abría. Y quizá tú, que escuchas esto ahora, piensas, eso fue hace mucho. Eran otros tiempos, otra guerra. Pero pregúntate esto, ¿cuántas de esas muertes fueron necesarias? ¿Cuántas pudieron evitarse si alguien hubiera dicho basta? El Bf-109 no solo fue un avión, fue un símbolo, pero también fue una trampa mortal disfrazada de gloria. Y su historia no se puede contar sin estos números, sin estas estadísticas, porque cada cifra representa a alguien, un joven, un hijo, un piloto que nunca llegó a disparar, porque el mismo avión que debía protegerlo, fue quien lo mató. Si hay una imagen que perdura en la memoria colectiva sobre el Bf-109, es la de un caza elegante, surcando los cielos con precisión letal, pilotado por hombres de acero que acumulaban victorias como si el peligro no existiera. Y no es para menos. El avión fue el instrumento de algunos de los ases más temidos de la historia de la aviación. Erich Hartmann, con 352 derribos confirmados. Gerard Barcon, con 301. Gunther Rahl, con 275. Todos ellos volaron Bf-109. Todos ellos lo dominaron. Todos sobrevivieron a su furia. Pero aquí está la verdad incómoda. El Bf-109 era realmente un gran avión, o simplemente un arma letal en manos de hombres excepcionales. Hartmann, apodado el Diablo Negro por los soviéticos, comenzó su carrera con dificultades. Su primer vuelo casi termina en tragedia. Estrelló su avión en tierra durante una aproximación mal ejecutada. ¿El motivo? Falta de experiencia y las características traicioneras del tren angosto del Bf-109. Pero sobrevivió, aprendió, y se convirtió en el piloto más letal de todos los tiempos. No porque el avión fuera perfecto, sino porque él logró dominar a la bestia. Eso es lo que diferencia a los ases del resto. No fueron producto del Bf-109. Fueron sobrevivientes de él. Adolf Galland, otro nombre célebre, llegó a decir en sus memorias, el 109 era un cuchillo de hoja afilada. Si sabías usarlo, era letal. Si no, te cortabas tú solo. Este punto es clave. El Bf-109 no era un avión para el promedio. No era indulgente. No ayudaba. No corregía errores. Era como una prueba diaria. Cada misión era un examen. Y muchos fallaban. Pero quienes lo superaban, como Hartmann o Rahl, obtenían una herramienta que podía hacer maravillas en sus manos. El problema era que solo una pequeña élite podía llegar a ese punto. Y mientras ellos eran celebrados, miles de sus compañeros morían intentando alcanzar ese nivel. En el escuadrón JG-52, donde Hartmann voló la mayor parte de su carrera, el contraste era evidente. Mientras él sumaba derribo tras derribo, los reemplazos enviados desde Alemania eran cada vez más inexpertos. Algunos apenas tenían 50 horas de vuelo. Muchos no sobrevivían su primera semana. En un informe interno del escuadrón, fechado en agosto de 1944, se lee: se nos asignan reclutas sin preparación. Las pérdidas no son por combate, sino por errores de maniobra y falta de familiaridad con la máquina. Y ahí es donde la narrativa oficial empieza a romperse. Porque, claro, si dominas el 109, puedes ser una leyenda. Pero, ¿y si no? ¿Acaso tu vida vale menos? El avión era glorificado por su velocidad, su aceleración, su capacidad de trepar en espiral, pero todo eso solo funcionaba si sabías cómo, cuándo y en qué condiciones. Si cometías el más mínimo error al manejar el paso variable de la hélice, si olvidabas ajustar el radiador manual, si virabas demasiado cerrado, si pisabas el freno con un solo pie,
el Bf-109 te castigaba sin piedad. Un castigo muchas veces irreversible. Y no solo era un asunto de habilidad. Era también psicológico. Los pilotos que no sentían el avión como una extensión de su cuerpo volaban con miedo. Y el miedo, en un caza, es como volar con una piedra atada al cuello. Algunos instructores decían que se podía ver desde tierra quién iba a estrellarse, el que despegaba rígido, inseguro, como si el avión lo estuviera conduciendo a él. Por eso el Bf-109 se convirtió en algo más que un avión. Era una especie de juez silencioso. Una máquina que decidía quién vivía y quién moría. Y el precio de la gloria era que muchos debían caer para que uno brillara. Claro, si eras uno de los buenos, el 109 te convertía en semidios. Pero si no lo eras, te destruía, te tragaba y te olvidaba. Ese contraste brutal entre leyenda y olvido es quizás lo más cruel de todo. Mientras Harman o Barkhorn se convertían en rostros de la propaganda, sus compañeros muertos eran reemplazados con frialdad en hojas de papel. Uno más, uno menos, el avión seguía siendo glorificado. Nadie cuestionaba si era justo. Nadie quería ver la otra cara de la moneda. Y lo más irónico es que muchas de las hazañas de estos ases no se debían al avión en sí, sino a su experiencia, su sangre fría, su instinto. Harman, por ejemplo, evitaba combates prolongados. Atacaba por sorpresa, disparaba a corta distancia y desaparecía. Usaba el 109 como un bisturí, no como una espada. Muchos jóvenes intentaban imitarlo, y morían al primer intento. Porque no era el avión. Era él. Y esa es la trampa. ¿Y si el Bf-109 no era tan genial como se cree? ¿Y si simplemente tuvo la suerte de caer en manos de hombres extraordinarios? ¿Qué pasa entonces con los miles que murieron creyendo que su avión los protegería, y que fueron traicionados por él? La historia ha sido escrita por los que sobrevivieron, por los ases. Pero si alguna vez abrimos los archivos de los que no vivieron para contarla, tal vez la historia del Bf-109 no sea la de un héroe, sino la de un cómplice silencioso de miles de muertes evitables. Era un 6 de septiembre de 1944. El cielo sobre Hungría estaba cubierto de una ligera neblina, y la tierra temblaba con los ecos de una guerra que se acercaba a su clímax. El piloto alemán Werner Kleist, de solo 21 años, despegaba en su Bf-109 G-10 desde un campo improvisado cerca de Debrecen. La misión era clara: interceptar una formación de bombarderos soviéticos Tupolev Tu-2 escoltados por cazas La-7. Kleist sabía que las probabilidades estaban en su contra. Era su primera misión de combate real. Apenas tenía 14 horas de vuelo en el modelo que ahora debía llevarlo a la gloria, o al desastre. Lo que sucedió no se debió a una bala enemiga, ni a un combate cerrado. A pocos minutos del despegue, Kleist perdió velocidad en un viraje para alinearse con su escuadrón. La aeronave, con un tanque auxiliar externo que afectaba su maniobrabilidad, entró en pérdida. El ala izquierda bajó bruscamente. El joven intentó corregir. No pudo. El avión cayó en espiral. Murió antes de ver un solo enemigo. El parte oficial del escuadrón anotó simplemente: pérdida de control en viraje bajo, sin contacto con el enemigo. Pero la realidad era otra. El Bf-109 no estaba diseñado para perdonar a nadie. Y Kleist fue una víctima más de sus límites ocultos. Este no fue un caso aislado. Durante la Operación Bodenplatte del 1 de enero de 1945, el último gran intento ofensivo de la Luftwaffe para destruir aviones aliados en tierra, se enviaron más de 900 cazas, en su mayoría Fw-190 y Bf-109. La operación fue un desastre. De los 300 aviones alemanes perdidos ese día, más de 100 fueron Bf-109, y al menos 30 se estrellaron sin contacto enemigo. Las causas: despegues en condiciones extremas, problemas con el tren de aterrizaje, colisiones entre formaciones, desorientación en baja visibilidad. En muchos casos, los pilotos murieron antes de siquiera llegar al objetivo. Uno de los más dramáticos fue el del teniente Johann Lübke, quien tras despegar en condiciones de niebla, entró en pérdida tras intentar una maniobra evasiva a baja altitud. Su Bf-109 G-14 impactó contra una arboleda en Bélgica. La cabina se incendió. Murió atrapado dentro. En otra misión, el 109 del veterano Wilhelm Preuss fue alcanzado por metralla cerca del radiador derecho tras una ráfaga de artillería antiaérea. El avión perdió presión en el sistema de refrigeración del DB-605.
En cuestión de minutos, la temperatura subió a niveles incontrolables. El motor explotó. Intentó un aterrizaje forzoso, pero el tren no se desplegó correctamente. El avión impactó a 200 km por hora y se partió en tres. Preuss sobrevivió al choque, pero no a las llamas. Y aquí se revela otra de las grandes debilidades del Bf-109, su fragilidad ante daños estructurales. Mientras aviones como el P-47 Thunderbolt o el F-6F Hellcat estaban diseñados para absorber impactos y seguir volando, el Bf-109 era más ligero, y por tanto, más vulnerable. Un solo impacto en el sistema de refrigeración, en el radiador, en el tren o en el estabilizador podía condenar la aeronave en segundos. En un entorno de combate cerrado, eso equivalía a una sentencia de muerte. Además, los pilotos enemigos aprendieron rápido a identificar sus puntos débiles. Los soviéticos, por ejemplo, sabían que un Bf-109 en viraje cerrado a baja altitud podía ser forzado a entrar en pérdida. Los británicos apuntaban a las ruedas del tren durante aterrizajes de emergencia. Los estadounidenses sabían que dañar el radiador podía inutilizarlo sin necesidad de destruirlo. El avión era veloz, sí, pero no robusto. Era un bisturí, no una armadura. Y todo esto se manifestaba especialmente en los últimos años de la guerra, cuando las condiciones de combate eran caóticas, los aeródromos eran improvisados, y los pilotos eran más jóvenes y menos entrenados. El avión que había sido diseñado para ser el caza definitivo del Tercer Reich, se convirtió en una trampa mortal para sus propios usuarios. Claro, en una demostración de feria o en manos de un experto, el Bf-109 era poesía. Pero en la guerra real, bajo fuego, con el cielo ardiendo, con los nervios destrozados, era otra historia. Y tal vez lo más doloroso es esto: la mayoría de las muertes que ocurrieron por fallas del avión no fueron reportadas públicamente. Ni la propaganda nazi ni los documentos aliados resaltaban que un tercio de los aviones se perdían por causas internas. El mito del Bf-109 debía mantenerse intacto, porque reconocer sus errores era cuestionar décadas de decisiones militares. Era admitir que se eligió velocidad sobre estabilidad, diseño sobre ergonomía, producción masiva sobre seguridad humana. Y si te dijera que decenas de combates se perdieron no porque el enemigo fue mejor, sino porque el avión falló primero, quizás ahora empieces a ver al Bf-109 de forma diferente. No como el águila que dominaba el cielo, sino como un lobo de dientes afilados que podía volverse contra su propio pastor en cualquier momento. Para entender realmente qué fue el Bf-109, no basta con mirar lo que logró. También hay que mirar a su alrededor, observar a sus enemigos, comparar sus virtudes y revelar sus fallas. Solo entonces se ve con claridad que el caza más famoso de la Luftwaffe no volaba solo en el cielo. Estaba rodeado de depredadores, y no siempre era el más fuerte. Comencemos con el Spitfire. El Supermarine Spitfire fue el rival más cercano y más constante del Bf-109, especialmente durante la Batalla de Inglaterra en 1940. Si bien el Bf-109E, Emil, tenía mayor velocidad en línea recta, con más de 560 km por hora frente a los 555 km por hora del Spitfire Mk, el Spitfire poseía alas elípticas que ofrecían una maniobrabilidad superior en giros cerrados. En duelos de dogfight, esto marcaba la diferencia. Pero la ventaja real del Spitfire era la estabilidad de vuelo y la facilidad de manejo. Pilotos británicos novatos podían volarlo con relativa seguridad tras un entrenamiento básico. El tren de aterrizaje era más ancho, mejor amortiguado, y las alas ofrecían mayor sustentación. El Spitfire también tenía un sistema de refrigeración más tolerante, lo que permitía volar más agresivamente sin riesgo inmediato de sobrecalentamiento. ¿Y el Bf-109? A pesar de su velocidad y potencia, era mucho más exigente, mucho más traicionero, como si necesitara que el piloto lo demostrara todo, antes de regalarle algo. Luego está el P-51 Mustang. Cuando este avión entró en combate con motor Rolls-Royce Merlin, todo cambió. El Mustang no solo igualaba al Bf-109 en velocidad, lo superaba en autonomía, hasta 2.755 kilómetros con tanques auxiliares, frente a los escasos 850 kilómetros del Bf-109G, y lo aplastaba en visibilidad. La cabina de burbuja del Mustang ofrecía una panorámica completa del entorno. El piloto del Bf-109, en cambio, estaba encerrado como en un túnel.
Su morro largo y carenado limitaba la visibilidad frontal en despegue y aterrizaje. Y su visibilidad trasera era prácticamente nula. En combate, esto era fatal. El piloto alemán podía ser atacado por la retaguardia sin jamás ver a su enemigo. Muchos morían sin saber quién los derribó. Literalmente. Y mientras el Mustang podía recorrer media Europa y regresar, el Bf 109 estaba encadenado a su aeródromo como un perro bravo de patio corto. Comparémoslo ahora con el soviético Yak-3. Un avión más simple, menos avanzado en tecnología, pero ligero, con excelente maniobrabilidad y excelente rendimiento a bajas altitudes, justo donde se libraban los combates del frente oriental. El Yak-3 podía girar más cerrado, trepar más ágilmente en los primeros segundos, y tenía mejor visibilidad. Era más fácil de reparar, más barato de producir, y menos propenso a matar a sus propios pilotos. Uno de los comandantes de escuadrón soviético, Alexander Pokriskin, escribió en su diario de guerra: al Bf 109 se le respeta por su velocidad, pero no por su alma. El avión no ayuda, solo castiga. ¿Y qué hay del Focke-Wulf FW 190, su hermano dentro de la Luftwaffe? Ahí sí que el contraste era brutal. El FW 190 tenía un tren más ancho, más robusto, una cabina más espaciosa y mejor visibilidad. Era más estable en tierra, más poderoso en baja altitud, y tenía un motor radial BMW 801 que aguantaba más castigo. Muchos pilotos alemanes que habían volado el Bf 109 y luego probaron el FW 190 jamás quisieron volver atrás. Lo decían sin miedo: este es un avión hecho para la guerra real, no para los desfiles. Y sin embargo, el Bf 109 siguió produciéndose hasta el final. ¿Por qué? Por inercia industrial, por familiaridad logística, por decisiones políticas, pero no porque fuera el mejor. Veamos algunas comparaciones directas entre cazas contemporáneos, modelos 1943, 1945. Si comparamos al Bf 109 G6 con sus principales rivales entre 1943 y 1945, la imagen se vuelve más clara y, a la vez, más inquietante. El Bf 109 alcanzaba una velocidad máxima de 640 km por hora, ligeramente por debajo del Spitfire Mk9, que llegaba a 656, y considerablemente por debajo del P-51 de Mustang, que superaba los 700. En términos de autonomía, el 109 quedaba muy atrás, solo 850 km frente a los 2,755 del Mustang, que podía escoltar bombarderos desde Inglaterra hasta Berlín y volver sin repostar. En armamento, el Bf 109 G6 montaba un cañón de 20 mm y dos ametralladoras de 13 mm, efectivo, sí, pero más limitado que las 6 ametralladoras calibre 50 del Mustang o los 4 cañones de 20 mm del Focke-Wulf 190 A8. En cuanto a la visibilidad desde cabina, el Bf 109 era el más comprometido, una visión muy limitada, especialmente hacia atrás, que contrastaba con la cabina de burbuja del Mustang, que ofrecía una panorámica excelente, o incluso con la visibilidad buena del Spitfire, el Yak-3 y el propio FW 190. El tren de aterrizaje del 109 era angosto y frágil, lo que lo hacía vulnerable en pistas rústicas, a diferencia de los demás cazas, que tenían trenes más estables y robustos. En maniobrabilidad, el 109 mantenía una ventaja a alta velocidad, pero el Yak-3 lo superaba en agilidad general, y el Spitfire lo igualaba en giros cerrados. Finalmente, en facilidad de manejo, el Bf 109 era sin duda el más difícil, exigente, impredecible, mientras que el Spitfire era más moderado, el Mustang y el Yak-3 mucho más amigables para pilotos menos experimentados, y el FW 190, aunque más duro, era más perdonador. Y entonces llega la pregunta inevitable: ¿cómo es posible que el avión más difícil de volar, el menos indulgente, el que más vidas cobró fuera del combate, fuera también el más producido? Ahí está la paradoja. El Bf 109 fue un éxito, en términos de números, de producción, de propaganda, pero en términos humanos, fue una moneda al aire. Si eras bueno, podías hacer historia. Si no, te destruía sin misericordia. Claro, si sobrevivías a él, podías vencer a cualquiera. Pero el precio que se pagaba antes de ese punto era espantoso. Al final de la guerra, los restos del Tercer Reich estaban esparcidos por toda Europa. Las ciudades, arrasadas.
Las fábricas, en ruinas. Los campos de aviación, llenos de esqueletos de hierro. Y entre todo ese silencio, uno de los fantasmas más persistentes seguía siendo el Bf-109. Había sido el avión más producido de la Segunda Guerra Mundial. Había volado en casi todos los frentes. Desde el calor de África hasta el hielo del frente oriental. Había sido pilotado por los ases más condecorados, y por miles de jóvenes que no vivieron lo suficiente como para convertirse en algo más que una nota de archivo. Y es en esa contradicción donde el Bf-109 revela su verdadero rostro. Porque más allá de sus cifras, más allá de su velocidad, más allá de su legado tecnológico, el Bf-109 fue una máquina diseñada para ganar, no para proteger. Una creación que priorizó el rendimiento sobre la seguridad. El resultado sobre la persona. La gloria sobre la vida. ¿Cuántos ingenieros sabían que el tren de aterrizaje era inestable, pero lo dejaron porque reducía peso? ¿Cuántos mandos sabían que los pilotos morían por falta de entrenamiento, pero aceptaron el riesgo porque el tiempo apremiaba? ¿Cuántas veces se pudo rediseñar algo, y no se hizo porque lo urgente era producir más? A lo largo de esta historia, hemos visto cifras espantosas, más de 5,000 pilotos muertos fuera del combate, miles más heridos, quemados, mutilados, no por el enemigo, no por fuego antiaéreo, sino por el mismo avión que debía protegerlos. Y aún así, el Bf-109 siguió fabricándose. Porque funcionaba, porque era veloz, porque tenía prestigio, porque se asumió, con fría lógica militar, que el sacrificio era aceptable. Pero esta no es solo la historia de un avión. Es una advertencia, una lección que sigue vigente. Porque el Bf-109 no solo fue un producto del genio alemán, fue también un producto del desprecio por la fragilidad humana. Y tú, que has seguido esta historia hasta el final, sabes algo que muchos prefieren olvidar, que por cada as con decenas de derribos, hubo decenas de jóvenes enterrados sin ceremonia, que por cada victoria en el aire, hubo fallas en tierra, que por cada medalla colgada, hubo un ataúd cerrado con prisa. Claro, si eras de los que sobrevivían, el Bf-109 era tu gloria, tu camino al Olimpo, pero si no, era solo otra cifra que debía ser reemplazada antes del amanecer. El Bf-109 voló con las alas de la innovación, pero también con la sombra de la negligencia. Y en esa dualidad vivió su historia, como leyenda y como sentencia. ¿Y tú? ¿Ves ahora el cielo igual que antes? No todos los enemigos llevan uniforme. No todos los disparos vienen del frente. Y no todas las tragedias de una guerra ocurren en el campo de batalla. Algunas suceden en silencio, en una pista de tierra, en una cabina que se niega a abrirse, en un motor que falla sin previo aviso, en un manual que nunca debió haber sido ignorado. El Messerschmitt Bf-109 es recordado como una de las joyas tecnológicas del Tercer Reich. Un avión que dominó los cielos, que sembró miedo, que acumuló victorias. Pero ahora, tras todo lo que has escuchado, lo que has sentido, lo que has descubierto, sabes que esa no es toda la verdad. Porque el Bf-109 también fue una máquina que devoró a los suyos. Un depredador disfrazado de promesa. Un juicio implacable para miles de pilotos que no fallaron por cobardía ni por incompetencia, sino porque nadie les advirtió que su peor amenaza estaba bajo sus pies. Durante esta historia hemos visto las cifras, los nombres, las fechas. Hemos viajado por los aeródromos congelados del este, por las playas ardientes de Sicilia, por las pistas improvisadas en campos de barro. Hemos sentido el temor de los jóvenes que subían a un caza que no perdonaba. Y hemos comprendido que detrás del mito, había una verdad que duele. 5,000 pilotos muertos sin combate. Cientos de accidentes documentados. Miles de vidas sacrificadas por decisiones que hoy, a la distancia, nos gritan lo evidente. El diseño ganó sobre la empatía. La máquina sobre el hombre. La producción sobre la prudencia. Y no se trata de juzgar con ojos del presente. Se trata de no olvidar, porque cada vez que se alaba al Bf-109 sin recordar a quienes murieron por él, no con él, se le quita rostro al costo de la innovación. Y eso, es repetir el error. Hoy, cuando veas una foto de ese caza, cuando escuches su nombre en un documental, cuando lo veas en un museo reluciente, tal vez recuerdes algo más que su velocidad. Tal vez recuerdes que no todos los héroes murieron combatiendo. Algunos murieron entrenando, esperando, obedeciendo, y que su historia
silenciada por décadas, también merece ser contada. Gracias por volar con nosotros en esta travesía por la verdad detrás del mito. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte para seguir descubriendo historias que la historia no siempre quiso que supiéramos. Porque aquí, no solo contamos lo que pasó, contamos lo que dolió. Hasta el próximo vuelo. Uno donde el cielo sea libre, y la memoria, justa.